alabamos, exaltamos y glorificamos a aquel que es la combinación de lo humano y lo divino. Oh, mis amados, qué hermoso es poder darle a la trompeta el sonido certero. Para eso, justamente para eso, estamos aquí enfrente de esta cámara, para poder predicar claramente y sin rodeos. Porque, hermanos, aquí no podemos darnos el lujo de predicar lo que Dios no quiere que se predique, o de querer o intentar tapar lo que no se puede tapar. Aquí estamos para decirles la verdad claramente y sin rodeos. Para eso estamos aquí. Ahora, que a la persona no le guste, que no le caiga bien o que se enoje, eso ya no es nuestra culpa. De eso el Señor no nos va a pedir cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cumpliendo nuestra misión, nuestra obligación. Oh, mis amados, noten un poco. Este ya es el tema número 445 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. Si ustedes desean recibir los temas anteriores a este, con mucho gusto le podemos enviar. Si realmente tienes hambre de la verdad, si realmente tienes mucho apetito, ¿verdad? Por conocer más y mejor la palabra de Dios, para eso estamos nosotros, para poder ayudarte en tu crecimiento espiritual. Porque como dice el apóstol Pablo en Hebreos 5, ya es hora de dejar la leche y aprender a consumir alimento sólido. Si deseas contactarte con este servidor, aquí está nuestro número de WhatsApp. Con mucho gusto y con amor que Cristo pone en nuestros corazones, vamos a ayudarte en tu edificación espiritual. Por lo tanto, estamos más que dispuestos para ayudarte a crecer. Y si usted desea, si Dios pone en su corazón el apoyarnos con tus diezmos y tus ofrendas, te vamos a agradecer muchísimo. Entonces ahí se cumple lo que el apóstol Pablo habla en Hebreos 13. En Hebreos 13 el apóstol Pablo dice que no nos olvidemos de la ayuda mutua. O sea, yo te ayudo a vos en un aspecto y vos me ayudas a mí en otro aspecto. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando habla de la ayuda mutua. Eso es realmente maravilloso. Muy bien, vamos entonces a mirarle a nuestra compañera de trabajo, porque aquí tenemos el título del tema que hoy vamos a estudiar, y es un tema tremendo, hermano, tremendo. Es un tema demasiado, pero demasiado espectacular. Se titula así: el año bíblico, dos puntos. Noten, el año bíblico, un atentado y una trampa.
Oh, mis amados, qué impresionante. Es realmente tremendo lo que vamos a investigar y vamos a estudiar en esta ocasión. Hoy vamos a demostrar de una manera súper clara que ese hábito que se llama año bíblico es no solamente una trampa, sino también es un atentado. Y vamos a ampliar ese punto en unos momentos. Muy bien. ¿Saben una cosa, hermanos? Los pastores adventistas les enloquece, a ellos les vuelve loco. Para ellos es una delicia recomendar el año bíblico. Para ellos recomendar el año bíblico es lo máximo. Sin embargo, el tema de hoy es justamente lo contrario, porque vamos a demostrar que es mucho más peligroso de lo que nos imaginamos. Muy bien, vamos entonces a saborear primero los textos claves. Acá tenemos tres versículos que son preciosísimos. En realidad tenemos uno, dos, tres con este y este vamos a dejar para después. Comencemos con Jeremías 15:16 y Ezequiel 3:1 en adelante. Vamos a saborear estos versículos porque realmente son una belleza. Vamos a ver estos pasajes que nos van a servir como introducción. Vamos a buscar Jeremías. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Este pasaje es una pepita de oro. Este versículo es realmente una joya. Es una verdadera delicia y un manjar espiritual. Me hace acordar a esa miel de abeja que una de mis comidas favoritas que hace años que ya no consumo es la miel con la frutilla. Es realmente una delicia. Pero como la miel de abeja está más caro que una moto, ya prácticamente cuando uno es pobre no puede comprar esas cosas. Entonces, vamos a saborear este versículo. Jeremías 15:16. Noten lo que dice. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Noten, mucho ojo con ese detalle. Fueron pues halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y noten el detalle que vamos a enfatizar en este versículo 16 que está acá, es la expresión yo las comí. Subrayen ese detalle. Ahora, vamos a Hebreos capítulo, perdón, Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3, versículo 1 al 3. Ezequiel capítulo 3, versículo 1 al 3, es muy parecido al versículo 16 de Jeremías 15 que recién leímos. Y aquí vamos a encontrar casi los mismos elementos que encontramos
ya en el pasaje anterior. Dice así el versículo 1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Ahí está. Ojo con ese detalle porque nos va a servir de mucho. Come lo que hayas. Y noten que en este versículo 16 también aparecía la misma idea. Fueron pues halladas tus palabras y yo las comí. Noten, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Noten que acá en el versículo 1 hay una orden que Dios le da a Ezequiel. Y la orden es que coma el rollo y luego vaya y le predique a la casa de Israel. Entonces, versículo 2. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre. Qué lindo ese detalle. Y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y ahora noten lo que dice. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Ahora surge la pregunta, después de haber leído estos dos pasajes que están acá, la pregunta es, ¿qué es comer el rollo? Noten que aquí está la pregunta. ¿Qué es comer el rollo? En el sentido espiritual, ¿qué significa comer el rollo? La respuesta a esta pregunta la encontramos en Apocalipsis 19. Vamos hasta allá. Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10, verso 9. Aquí vamos a encontrar un detalle que nos va a servir de mucho. Dice así el versículo 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y ahora noten lo que dice. Y él me dijo, o sea, el ángel, toma y cómelo. Noten, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Versículo 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y ¿qué dice? Y lo comí. Noten, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Ah, quiere decir entonces, mis amados, que haciendo un resumen de todo esto, lo que tenemos a la conclusión a la cual llegamos es que noten, comer el rollo equivale a entender, asimilar la palabra de Dios. Ese es un detalle importantísimo. Por eso es que aquí, en estos pasajes, aquí ya tenemos la primera pista. Acá ya tenemos la primera pista de que el año bíblico es una verdadera trampa. En lugar de ser una bendición, es una maldición. ¿Por qué? Porque cuando se hace el año bíblico, uno lee 3 o 4 capítulos por día, pero no entiende nada. No entiende nada. Es solamente leer por leer y no se asimila, no se entiende lo que se está leyendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene mucha profundidad.
Por lo tanto, no es leer por leer nomás. A eso tenemos que llegar. Entonces, este es el primer punto. Ahora, otro detalle importantísimo encontramos acá. Segunda de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15 es un versículo súper conocido porque dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Eso dice segunda de Timoteo 3:15. Ahora, ¿qué tiene que ver este versículo con este tema? Tiene mucho que ver. Noten esta cita que les voy a leer, que está sacado de la educación cristiana, que de paso no es lo mismo que la educación. Ese es otro ejemplar. Este es Fundamentos de la Educación Cristiana. Página 246 dice así. Esta cita que voy a leer ahora va a arrojar mucha luz sobre este versículo 15. Y noten lo que dice. Una mera lectura superficial de la palabra de Dios, ahí está. Ahí está la pesadilla. Ahí está la trampa. ¿Por qué decimos que el año bíblico es una trampa? ¿Por qué pusimos esta palabra acá? Porque acá lo dice, una mera lectura superficial de la palabra de Dios será de escaso beneficio. Ahí está. En ese sentido es que decimos que es una trampa. ¿Por qué? Porque si yo hago el año bíblico, me estoy convirtiendo en un lector superficial. Me estoy convirtiendo en un lector superficial y vamos a ver a medida que avancemos en este tema que esa es una trampa mortífera, una trampa mortal y que no solamente es una trampa, sino que es una técnica que Satanás ha utilizado para llevarle a miles de personas a la perdición. Y eso les voy a demostrar también. Ahora, sigue diciendo esta declaración inspirada. Una mera lectura superficial será de escaso beneficio. Y ahora va a decir por qué. Noten, porque cada pasaje requiere un cuidadoso estudio. Ahí está. Noten, ¿qué dice? Cada pasaje requiere un cuidadoso. Noten esta palabrita. Cuidadoso estudio. Cada pasaje, o sea, cada versículo requiere ¿qué? Requiere un cuidadoso estudio. No es leer nomás 3 capítulos por día y cerrar la Biblia y se acabó. No, hermano, eso es una trampa mortífera. ¿Por qué? Porque cada pasaje que requiere un cuidadoso estudio. Mucho ojo con ese detalle. Ahora, el estudiante debería tratar de comprender la relación que existe entre un pasaje y otro. Ah, ¿qué dice? ¿Qué debería comprender el estudiante? La relación que existe entre un pasaje y el otro. Ya vamos a ver cuando
Cuando lleguemos a este versículo que está acá, ya vamos a ampliar eso. Pero noten, la relación que existe entre un pasaje y otro hasta que la cadena de la verdad, ojo con eso, se manifieste ante su vista. ¿Qué dice? Cada pasaje, cada estudiante debe comprender la relación que existe entre un pasaje y otro hasta, noten ese hasta, hasta que ¿qué? Hasta que se forme, ¿qué cosa? La cadena de la verdad. Ah, este es un detalle importantísimo. Quiere decir entonces que con el año bíblico jamás, pero jamás de los jamases, nosotros vamos a formar esta cadena. Jamás. Es imposible. Con el año bíblico solamente es imposible formar la cadena de la verdad. Es imposible. Necesitamos esto, un cuidadoso estudio. ¿Para qué? Para que podamos ir formando poco a poco esta cadena de la verdad. Ese es un detalle importantísimo. Y ahora, noten lo que dice. Sí, y hasta que la cadena de la verdad se manifieste ante su vista. Ahora, ¿cuál es otro motivo por el cual el año bíblico es una trampa? Noten, ya dijimos uno, ahora vamos al otro. Fundamentos de la educación cristiana, página 246, otra vez. Como las vetas, la vena principal, como las vetas del precioso metal están ocultas debajo de la superficie, del mismo modo las riquezas espirituales se hallan escondidas en cada pasaje, en cada versículo. Noten, hermano, qué tremendo. Quiere decir entonces que haciendo el año bíblico caemos en una trampa. ¿Por qué? Porque el lector superficial, o sea, la persona se convierte en un lector superficial, y una persona que vive en la superficie y que no cava hondo, jamás va a llegar a donde, a la vena principal, jamás va a llegar a encontrar el, el las vetas donde están los tesoros ocultos. Es tremendo, hermano. Y noten cómo sigue diciendo. Dice, y es necesario el esfuerzo mental, ojo con eso, para descubrir el significado oculto de la palabra de Dios. ¡Qué espectáculo, mis amados, lo que tenemos acá! Quiere decir entonces que para para hacer el año bíblico no necesitamos mucho esfuerzo mental. Lo único que se necesita es una lectura rápida y se acaba. Pero eso no sirve. Eso no nos lleva a la profundidad para que podamos encontrar los tesoros ocultos que tiene en reserva para el estudioso, para el que estudia con cuidado la palabra de Dios. Ese es un detalle demasiado clave. Ahora,
Sigue diciendo que cada estudiante se esfuerce hasta el extremo para obtener el oro celestial. Noten, noten hermano, el oro celestial, es decir, la sabiduría que ha de hacerlo sabio para la salvación. Ah, noten hermano, quiere decir entonces que en este versículo 15 que está acá, cuando el apóstol Pablo dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, está hablando de esto, de el oro celestial. O sea, el oro celestial es lo mismo que ser sabio para la salvación, y es lo mismo que la cadena de la verdad que se tiene que formar, pero no con el año bíblico, sino con esto, con el estudio cuidadoso de cada pasaje. Alabado sea el nombre del Señor. Noten, hermanos, qué tremendo lo que estamos diciendo. Es demasiado impresionante. Ahora, ¿qué está profetizado que le va a suceder a todos los que hacen el año bíblico? A todos los que se conforman solamente con el año bíblico. ¿Qué le va a suceder? Noten, hermano, acá viene una de las tragedias. Noten lo que dice. Evento de los últimos días, página 151. Tremendo detalle. Noten lo que dice. Cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, o podríamos decir también falsas doctrinas, estos lectores superficiales, ¡epa! ¿Cómo le llama el Espíritu Santo a los que hacen el año bíblico? Lectores superficiales. Claro, porque nunca se ponen el equipo de buceo. Ellos no quieren bucear a grandes, a grandes kilómetros debajo del agua. Ellos no quieren bucear, ellos prefieren mantenerse en la superficie, pero en la superficie nunca se encuentra nada. Qué tremendo, hermano. Escuchen lo que dice. Estos lectores superficiales, noten, cuando venga el zarandeo por la introducción de falsas doctrinas, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar, son como la arena movediza. Qué impresionante, hermano, lo que estamos diciendo. Quiere decir entonces que todos aquellos que se empecinan solamente con el año bíblico y no están dispuestos a profundizar en la palabra de Dios, van a convertirse en una arena movediza. Se van a hundir en la perdición. Qué tremendo, hermano. Qué cosa más impresionante lo que estamos diciendo. Entonces, ya sabemos lo que les va a suceder a todos los lectores superficiales. Van a ser arrastrados por todo viento de doctrina, como dice Efesios capítulo 4. Ahora, ¿sabían ustedes que la razón por la cual
muchos apostataron en el capítulo 6 de Juan. ¿Sabían ustedes cuál fue una de las razones principales por la cual muchos apostataron? En el capítulo 6 de Juan se nos habla de muchos discípulos que ya no le seguían a Jesús. Vamos a mirar un poco ese pasaje. Juan capítulo 6, versículos 60 y 61. Vamos a mirar este pasaje. Juan capítulo 6. En el capítulo 6 de Juan, Cristo se presenta como el maná que descendió del cielo y predica justamente un sermón potentísimo y maravilloso a la vez en relación al verdadero maná del cielo. Pero en los versículos 60 en adelante sucede una tragedia. Sucede una pesadilla. Noten lo que dice en el versículo 60. Juan 6:60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¡Qué tremendo, hermano! Noten lo que dice. Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? O sea, mi palabra, la palabra de Dios le está causando irritación. La palabra de Dios le está ofendiendo a ustedes. Noten lo que dice ahora. Versículo 64. Saltamos al 64 y dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Versículo 66. Ahora viene la tragedia. En el versículo 66 está la pesadilla. Noten lo que dice. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¡Qué tremendo, hermano, este versículo! Acá dice claramente que apostataron, se fueron y ya no quisieron saber nada del maestro de los maestros y del médico de los médicos. ¡Qué impresionante, mis amados! Ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo estos discípulos del versículo 66? ¿Por qué ya no quisieron seguir con Jesús? Uno de los motivos es porque se ofendieron. Pero ¿por qué se ofendieron? Noten lo que dice. Joya de los testimonios. Tomo 2, página 413, va a arrojar luz sobre el versículo 66. Dice así. En el capítulo 6 de Juan leemos que muchos de los discípulos de Cristo no anduvieron más con él. Y ahora viene el bombazo. Ajustense los cinturones porque lo que vamos a leer ahora tiene mucho que ver con esto y con esto, con estas dos cosas. También con pero esto vamos a ver después.
Pero aquí, con este detalle que vamos a ver ahora, nos vamos a dar cuenta que el año bíblico es una trampa diabólica y satánica. Noten lo que dice. De la misma manera, se separan de Cristo todos los estudiantes superficiales. Ahí está la tragedia. Noten, vamos a poner acá, estudiantes o lectores. ¿De qué clase? Superficiales. Superficiales. Acá está la pesadilla, hermano. Aquí está la tragedia. Aquí está la verdadera tragedia. Aquí está el verdadero motivo por el cual los muchos discípulos que aparece en el versículo 66 del capítulo 6 de Juan apostataron y ya no quisieron saber nada de Jesús. ¿Por qué? Porque eran lectores superficiales, porque no estaban dispuestos a profundizar en la palabra de Dios. Y claro que todos aquellos que no quieran profundizar en la palabra de Dios, tarde o temprano van a terminar como terminaron estos discípulos de Juan capítulo 6, versículo 66. Clarito como el agua. Acá no hay forma de buscarle la vuelta. Ahora, ¿cuál es otro motivo por el cual el año bíblico es una trampa? Joya de los testimonios, tomo 3, página 14, va a decir otro motivo. Debemos temer, ojo con esta palabrita. Vamos a poner acá vamos a poner. Debemos temer, noten, debemos temer. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que debemos temer? Debemos temer la costumbre de leer superficialmente la palabra de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Saben una cosa? Esto que acabamos de ver me hace acordar a lo que me pasó una vez a mí. Yo estaba predicando en la vereda de un hospital acá en mi país. En la vereda yo estaba con un megáfono, estaba predicando porque había mucha gente esperando a ser atendido y yo estaba ahí en la vereda con mi parlante, con mi megáfono, predicando la preciosa palabra del Señor. Y yo me acuerdo perfectamente que yo dije ahí en esa ocasión que la Biblia no sirve para leer. La Biblia no sirve para leer. Y cité de memoria el versículo de Oseas 4:6, el pasaje que dice: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y ahí, en esa ocasión, me acuerdo perfectamente que un señor que salía del hospital se enojó tanto conmigo porque yo dije eso, que se acercó a mí y tenía unas ganas enormes de darme una trompada por la cara, ¿verdad? Se tuvo que contener, pero las ganas eran espectaculares. Qué impresionante, mis amados. La gente no quiere entender que la Biblia no sirve para leer.
La Biblia sirve para profundizar, porque leer nomás no tiene ningún valor. Por eso es que aquí Joya de los Testimonios, tomo 3, página 14, dice que debemos tener la costumbre de leer superficialmente la palabra de Dios. Lectores superficiales equivale a una trampa maldita. Los lectores superficiales nunca van a llegar a esto ni a esto. ¿Por qué? Porque no tienen esto. No han experimentado el comer el rollo espiritualmente hablando. Ahora, ¿cuánto beneficio se obtiene del año bíblico? ¿Cuánto? Camino a Cristo, página 90. Obtenemos poquísimos, ahí está, más claro imposible. Obtenemos poquísimos beneficios de una lectura precipitada de las Escrituras. Ahí está. Más claro que eso no se puede, hermano. Noten, obtenemos poquísimos beneficios de una lectura precipitada de las Escrituras. Uno puede leer toda la Biblia y sin embargo quedarse sin ver su belleza. Ahí está. Ese pedazo que dice sin ver su belleza es lo mismo que esto y que esto. Es lo mismo que estos dos. O sea, uno puede llegar a leer toda la Biblia de tapa a tapa, pero si no forma esta cadena de la verdad, no sirve. No sirve. O sea, jamás se va a cumplir la promesa que el propio Señor Jesús dijo. Acá está. Jamás se va a cumplir Juan 16:13. Jamás se va a cumplir. En el que tiene esta maldita costumbre, jamás se va a cumplir el versículo 13 de Juan 16. Noten lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, y ahora viene, Él os guiará toda la verdad. Noten, esa expresión, Él os guiará a toda la verdad, es lo mismo que formar la cadena, que se forme la cadena de la verdad, que entienda todos los temas como el estado de los muertos, el santuario, la segunda venida de Cristo, el sábado, la vigencia de la ley, etcétera, etcétera. Todas esas verdades él tiene que llegar a comprender, pero con el año bíblico solo no se puede. No se puede hacer eso. Y ahora viene. Noten, hermano, el detalle que viene ahora. Un pasaje estudiado hasta que su significado nos quede claro es de mucho más valor que la lectura de muchos capítulos. Ahí está. Noten, más clarito que esto no se puede. Este es el mejor consejo, hermano. Este es un consejo que nos está dando nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Porque acá Él nos está diciendo que un pasaje estudiado, que su significado quede súper claro, es de mucho más valor que la lectura de 5, 6, 7, 8 capítulos por día y que yo no saque ningún provecho de eso. Ahora, ¿cómo fue que Miller
estudió la palabra de Dios. Ahora, antes, antes de responder esta pregunta, porque esto ya tiene que ver con el atentado, noten, el acto bíblico ya demostramos que es una trampa. Ahora vamos a demostrar que es un atentado. Es un atentado. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos que es un atentado? Noten, el año bíblico es un atentado contra este versículo que está acá, contra Isaías 28:13. Vamos a leer ese pasaje. Vamos a leer ese pasaje porque es importantísimo. Isaías 28:13. El año bíblico, aparte de ser una trampa, es un atentado contra Isaías 28:13. Noten lo que dice el versículo 13. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Y ahora viene el detalle que viene ahora, vamos a enfatizarlo. Un poquito allí, otro poquito allá. Noten ahora, ¿qué significa esto? Un poquito aquí, otro poquito allá. En otras palabras, la expresión un poquito aquí, otro poquito allá, significa que es un principio de interpretación bíblica. O sea, cuando dice un poquito aquí, otro poquito allá, está hablando de un método. O sea, decir principio de interpretación bíblica es sinónimo también de método. Y el mejor método para estudiar la palabra de Dios es esto. O sea, la palabra de Dios se estudia por temas. Por temas. Eso es lo que significa la expresión un poquito aquí, otro poquito allá. Entonces, ese es un detalle clave. Ahora, ¿por qué decimos que el año bíblico es un atentado? Porque es un atentado contra este versículo que está acá. ¿Por qué? Porque la única forma de estudiar o de predicar la palabra de Dios es como dice Isaías 28:13. No hay otra forma, no hay otro método. Ese es el único método establecido por el cielo. El cielo estableció este método. Y vamos a ver ahora cómo predicaba Jesús. Vamos a buscar. Lucas. Lucas capítulo 24. Vamos a demostrar ahora que Jesús predicaba basado en Isaías 28:13. Noten lo que, perdón, sí, Isaías 28:13. Sí, Lucas 24. Noten, aquí está el mejor ejemplo que podemos poner. Lucas 24, versículo 27. Noten cómo Jesús practicó este versículo que está acá. Dice, y comenzando desde Moisés. Noten, noten cómo sigue. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Quiere decir entonces que un poquito aquí y otro poquito allá equivale a ver qué dice Isaías sobre ese tema. ¿Qué dice Jeremías sobre ese tema? ¿Qué dice Miqueas
sobre ese tema? ¿Qué dice Oseas sobre ese tema? Comparar un pasaje con otro. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace por medio de la concordancia. Ahí está. Ojo con este detalle. Este detalle es pivot, hermano. Este detalle es demasiado clave. La concordancia es una de las herramientas más útiles y espectaculares que existen para estudiar y predicar la palabra de Dios. El que no sepa usar esta herramienta jamás, pero jamás de los jamases, se va a convertir en un predicador que valga la pena. Mucho, pero mucho ojo con ese detalle. Ahora, ¿qué podemos decir de los apóstoles? Los apóstoles también predicaron bajo este principio. Claro que sí. Vamos a demostrar. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Vamos a ver que los apóstoles también siguieron el ejemplo de Jesús. Noten lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 30 en adelante. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Noten, aquí Felipe se encuentra con un lector superficial. Podríamos decir que este eunuco era un lector superficial. ¿Por qué? Noten por qué. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Noten la pregunta que le hace Felipe a este eunuco. Y ahora el versículo 31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Noten qué interesante. Y dijo, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. En el pasaje de la escritura que leía era, entonces, ahora saltamos al versículo 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Noten qué interesante la pregunta que le hace el eunuco a Felipe. Y noten lo que dice ahora el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea que Felipe utilizó no solamente Isaías 53, sino también otros pasajes que hablaban de lo mismo. Y de esa manera logró que el eunuco entendiese la palabra de Dios. Qué tremendo, hermano. Noten lo que dice esta cita. Consejo para los maestros, página 445. La Biblia es su propio intérprete. O sea que Isaías 28:13 lo que enseña es que la Biblia es su propio intérprete. O sea que decir
principio de interpretación bíblica o método o la Biblia es su propio intérprete, son todos sinónimos basados en este versículo 13 que está acá. Entonces, la Biblia es su propio intérprete. Se ha de comparar un pasaje con otro. Ah, anoten qué interesante este detalle. ¿Cuál es el consejo? Se ha de comparar un pasaje con otro. Ahora, ¿cómo se logra esto? Acá está. Por medio de la concordancia. Por medio de la concordancia es que uno puede comparar un texto con otro. Esa es una herramienta hermosísima. Y saben una cosa, hermanos, Guillermo Miller tenía solamente una Biblia y una concordancia. Y con la ayuda de la concordancia, él estudió la palabra de Dios de una manera tan, pero tan espectacular y profunda que llegó a conclusiones maravillosas y extraordinarias. ¿Gracias a qué? Gracias a la concordancia. Gracias a Isaías 28:13, pero no gracias al año bíblico. Porque si Miller hacía el año bíblico, iba a hacer un atentado, iba a cometer un atentado contra Isaías 28:13 y también iba a caer en una trampa y se iba a convertir en esto, en lector superficial. Y jamás de los jamases iba a llegar a ser uno de los mejores predicadores del comienzo del tiempo del fin. Porque Miller nació 16 años antes de que el papado reciba la, la herida mortal. O sea, 16 años antes de que el papado reciba la herida de muerte, la madre de Miller le dio a luz a él. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Es realmente impresionante. Por eso, justamente por eso, vale la pena que leamos esta declaración. Historia de la Redención, página 374. Noten lo que dice. Miller descubrió que una porción de la escritura explica otra. Noten, hermano, ese es un principio hermosísimo. Y eso se logra justamente poniendo en práctica este versículo 13, pero por medio de la concordancia. Noten, Miller descubrió que una porción de la escritura explica otra. Y cuando una parte le resultaba incomprensible, otra parte arrojaba luz sobre ella. Qué impresionante, hermano. Por lo tanto, nunca se olviden que el año bíblico es un atentado contra Isaías 28:13 y también es una trampa. Y ya vimos en cuántas trampas se puede caer por medio de esa maldita costumbre llamada año bíblico. Ahora, por último, ¿cuál es la trampa bien preparada que por Satanás, en la cual millones
han caído y seguirán cayendo. La educación, página 123. Tremendo bombazo, hermano. Noten lo que dice. Su gran sistema de verdad no se presenta de tal manera que lo pueda descubrir el lector superficial. Ahí está. Noten, hermanos, clarito, clarito como el agua. Su gran sistema de verdad. Cuando dice su gran sistema de verdad, es lo mismo que esto. Y que esto, su gran sistema de verdad, no se presenta de tal manera que lo pueda descubrir el lector superficial. Qué impresionante, mis amados. Es realmente tremendo hasta dónde llega la cosa. Es una cosa asombrosa, pero la pura realidad. Hasta aquí llegamos entonces con el tema de hoy. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y si deseas que te ayudemos, que te alimentemos, que te podamos nutrir, que te podamos dar aminoácidos, que te podamos proveer de alimentos que te van a dar fibra y musculatura espiritual, nos encantaría ayudarte. Aquí tienes nuestro número de WhatsApp. Con un simple mensaje puedes comunicarte con este predicador y vamos a servirte. Y si Dios coloca en tu corazón el apoyarnos, te vamos a agradecer muchísimo para que podamos seguir adelante dándole a la trompeta el sonido certero, porque tenemos muchísimos temas que presentar todavía. Por lo tanto, que Dios te bendiga hoy y siempre. Y no te olvides de compartir este tema con otros. Porque si fue de bendición para ti, puede ser también de bendición para otros hermanos o hermanas, no importa el lugar donde se encuentran. Nos vemos entonces en el próximo programa, cuando nos volvamos a encontrar para que podamos seguir cavando y ahondando, para que podamos colocarnos nuestro equipo de buceo y zambullirnos en aguas profundas. Que Dios te guarde y te proteja de todo peligro. Que los ángeles del cielo te puedan guardar y proteger de todo mal. Nos vemos en el próximo programa.